Han tenido un tratamiento militar, pero no en el sentido, digamos, de la fuerza pública estrictamente, sino en el sentido de que en el marco de un conflicto armado, violento, de diferentes actores, ejércitos legales e ilegales, estos han tendido, digamos, a capitalizar o a interferir estos conflictos sociales y políticos y económicos que ha atravesado el país, conflictos fuertes como el conflicto agrario, que tiene que ver, digamos, con los modelos campesinos, la apropiación de la tierra, el conflicto sindical también, digamos, ha sido fuertemente permeado por el conflicto armado, y el conflicto político ideológico propiamente dicho, el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista en Colombia, digamos, tiene que ver también como con esta militarización del conflicto político electoral, si se quiere. Lo que se ha traducido en una situación de despojo político, un despojo, digamos, como resultado y metodología de resolver estos conflictos en Colombia, que ha dado resultado al desplazamiento del refugio, ha tenido una implicación relevante para lo que queremos proponer hoy, y es que ha habido no solo despojo, digamos, de bienes materiales, sino también despojos en términos políticos, en el sentido en que con el refugio y el desplazamiento se logra la más extrema despolitización de actores sociales que en algún momento estaban reivindicando bajo diferentes repertorios de movilización social sus derechos. Entonces se destruye el movimiento campesino, se destruye el movimiento obrero o se coopta el movimiento comunitario, se destruye, digamos, los partidos de izquierda, y eso, digamos, es una dimensión importante a considerar. Con el refugio, las personas que llegan a otros países y eso, digamos, ven destruida su vida política en el sentido amplio, lo que se ve reforzado por el derecho internacional de refugiados. El derecho internacional de refugiados es claramente limitante y obstruye las posibilidades de ejercicio de derechos políticos en el extranjero, y ahí, digamos, va como una de las propuestas, eso vamos enlazándolo como con las propuestas de recomendaciones de ajuste a las líneas de acción. Como adolescente ecuatoriana se suicida en la frontera, o la matanza, o desplazados mueren, y además fotografías o imágenes que nos muestran solamente otra vez esa parte de la historia. Y por otro lado, en los medios nacionales encontramos páginas con estadísticas que nos hablan de un número de personas que se mueven, de un número de negros, un número de indígenas, pero no nos cuentan en sí la historia como tal. Entonces, podríamos decir que se maneja mal la información. Yo más bien diría que lo que hace falta es una comunicación con estos mismos medios y con la prensa. Y yo creo que deberíamos trabajar desde las mismas fuentes, desde donde nosotros generamos la información, nosotros manejamos la información, nosotros creamos la información, pero muchas veces la dejamos a un nivel en el que nos entendemos solos nosotros, y es tan difícil traducir eso a quienes queremos llegar. Y son las personas víctimas o son la sociedad en sí. Y eso nos lleva a muchos otros problemas, como es la estigmatización, y empezamos otra vez a caer en estos imaginarios. A mí me parece súper importante que el rol de los medios de comunicación frente a los grupos migratorios, frente a la movilidad humana, sea trabajado, como digo, desde quienes conocen el tema. A veces es difícil hablar, un periodista hablar con quienes manejan el tema, porque no entendemos bien lo que ustedes quieren decir, o los periodistas tenemos que manejar desde nuestro rol, que es informativo. Entonces yo creo que es desde las fuentes donde debemos la información manejarla a quién queremos llegar. Y los medios de comunicación en la mayoría han sido vistos solo para coberturas de eventos, más no para crear estrategias donde uno los pueda utilizarlos para transmitir mensajes más concretos, y cuando digo mensajes concretos, más bien son mensajes claros de a quién queremos llegar con una información. Pongo ejemplo, la ley de comunicación en Ecuador, creo que sí marca un antes y un después de cómo se ha manejado la información. Luego lo hicieron también en otros países, en Estados Unidos. Incluso esas recomendaciones también podrían ser útiles para las recomendaciones que hay dentro de nuestro paquete de recomendaciones sobre Estados Unidos. También en el sistema institucionalmente hay relatores que son como comisionados que trabajan sobre temas específicos. Hubo una época en la cual hubo una relatoria sobre desplazados internos en los 90s. Cuando yo llegué a la comisión, trabajé en la comisión a principios de los años 2000, esta relatoria ya no existía, no era.
Ahora hay una relatoria sobre trabajadores migrantes establecida en 96, pienso, y en 2012, cerca de 2012 se amplió. Anteriormente era sobre migrantes y sus familias, trabajadores migrantes y sus familias, y ahora es ampliado a derechos de los migrantes. La jurisprudencia del sistema tocó múltiples temas que no voy a detallar, pero tal vez mencionar algunos temas que podrían ser útiles para nuestras recomendaciones. Hubo una serie de decisiones sobre la obligación de los estados a reconocer o a informar a los migrantes de sus derechos bajo la Convención de Viena sobre la protección consular. En una serie de casos en frente de la Comisión y también en una opinión constructiva de la Corte. Y la interpretación de ambas instituciones fue de integrar una lectura de esa convención dentro de lo que son las garantías judiciales bajo la Convención Americana. Entonces fue una integración normativa de otro tratado de derecho internacional en la norma interamericana de protecciones, garantías judiciales. Hay muchos nombres, muchas denominaciones, por tal de no hablar de refugio ambiental. Entonces hablamos de ecodesplazados, hablamos de desplazados por razones ambientales, hablamos de migrantes climáticos, hablamos de eco todo. Sí. Quería poner otra caricatura de Roto, pero no sé qué me pasó a última hora y se me olvidó, pero con mucho gusto se las regalaré. Porque el tema aquí es la pregunta por si cabe una lucha por defender o por construir la noción de refugio ambiental. Esta fotografía no es la fotografía de un desplazamiento o de un éxodo por razones económicas, lo es por razones ambientales, lo es por razones de un movimiento telúrico que se sucedió en Bangladesh. Y entonces esto nos permite hablar de que hay ciertos tipos o diferentes tipos de refugio ambiental, el que es transitorio, el que tiene un plazo mediano y el que se constituye en migración definitiva o desplazamiento definitivo. Ya hemos dicho que los refugiados ambientales son las víctimas de una crisis ambiental y sus efectos los han llevado a moverse de sus lugares de origen para desplazarse a otros sitios dentro de sus países o fuera de ellos, muriendo, como en el caso de las migraciones económicas, miles de ellos cada año en las rutas migratorias, producto de las políticas restrictivas asumidas por los estados en sus fronteras. El término refugiado ambiental sí fue propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1985.